Vamos a leer una porción que fue citada esta mañana en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Ahora vamos a leer algo acerca de ese temor del Señor. El libro de los Proverbios en el capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. Versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Capítulo 2, versículo 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por el capítulo 9. Capítulo 9, el versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El capítulo 14, versículo 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y el capítulo 16, el versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Capítulo 23. Capítulo 23, versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Capítulo 31, hay otra referencia que tiene algo que ver con lo que acabamos de escuchar, aunque no lo voy a comentar. Capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y esperamos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.
Segunda Corintios 5 nos hace pensar que una de las cosas que será evaluada en el tribunal de Cristo es el temor que hemos tenido a Dios. Porque el temor al Señor es aquello que va a regular nuestra conducta y nos va a ayudar a prestar atención a la palabra de Dios en todos sus detalles. El temor de Dios es ese sentimiento de reverencia hacia Dios. Pensamos en Dios, en su persona, en la grandeza y majestad de su persona. Y comprendiendo un poquito de eso, sentimos en el corazón un sentimiento de profundo asombro y reverencia que nos hace, ante tal presencia, cuidar nuestra conducta. El temor a Dios tiene ese aspecto. Ante una persona a quien apreciamos, reverenciamos, ante una persona que nos da hasta pena estar delante de ellos por la grandeza de su persona y su estima, eso hace que nuestra conducta cambie y sea la mejor posible. El temor a Dios debe producir en nuestro corazón ese sentimiento. Pero el temor al Señor es también un deseo profundo, sincero, de agradarle, y un mismo deseo profundo de evitar todo aquello que pudiese desagradarle. El tribunal de Cristo nos ayuda a eso. No es un tribunal de juicio por nuestros pecados. Ya eso fue atendido por el Señor en la cruz. Pero es un lugar donde Él va a evaluar todos los aspectos de nuestra vida. Y Pablo dice, con eso por delante, procuramos, o presentes o ausentes, serle agradables. Y procuramos agradar al Señor. Procuramos tener ese santo temor de Dios en el corazón. No por lo que Él nos pueda dar, o por lo que podamos perder. Tenemos eso en el alma porque le amamos. Y no deseamos desagradarle. Oh, apreciados hermanos y hermanas, quisiera animarle a hacerse la pregunta que yo me he estado haciendo. ¿Será que amo al Señor de tal manera que eso hace que yo me niegue cosas que quisiera hacer, pero como sé que a Él le desagrada, no lo quiero hacer? Prefiero sufrir y prefiero perder con tal de no desagradarle a Él, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El temor de Jehová, el temor del Señor, ayuda a que podamos llevar una vida que le agrade a Él, con el tribunal de Cristo por delante. En el libro de los Proverbios, como todos ustedes saben, fue escrito por Salomón, el hombre más sabio, un hombre a quien Dios dio una sabiduría como la que ningún otro ha tenido aparte del Señor. Y es ese hombre el más sabio, el que comienza su libro diciendo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, entiendo que él está diciendo, no se puede alcanzar sabiduría si primero no hay temor del Señor en el corazón. No podemos comprender la sabiduría divina si primero no hay temor de Dios en nuestro corazón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y con razón él, cuando Dios le dio la sabiduría, fue en respuesta a su oración. Da a tu siervo corazón entendido.
Uno espera leer allí en esa porción, da a tu siervo una mente entendida, una mente lúcida, una mente clara, para poder saber cómo gobernar a un pueblo tan grande. Pero Él pide un corazón entendido. Porque ese corazón entendido tiene que ver con el temor de Dios. Oh, apreciados hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero él inmediatamente dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De manera que él nos está diciendo cuál es la fuente de esta sabiduría. Es la enseñanza que Dios da en su palabra. Y es una insensatez no buscar el temor de Dios. No hacer que esto sea la prioridad de nuestra vida. Él está colocando acá estas dos cosas como contraste. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Apreciado hermano joven, hermana joven, dedíquese, como todos debemos hacerlo, a que el temor de Dios gobierne nuestro corazón, porque es una insensatez no hacerlo. Solo un creyente o un creyente que pone a un lado la instrucción de la palabra de Dios es insensato. ¿Por qué es insensato? Porque en la segunda mitad de este capítulo 1, Salomón describe los tristes resultados de aquel que escoge el mal camino, que no escoge el temor a Jehová. De manera que esto es algo que nosotros como creyentes necesitamos escoger. Es una decisión consciente, como José decidió obedecer a Dios y permanecer santo en un lugar donde nadie podía verle. Y nadie podía llevar un reporte a su padre de un mal proceder. Pero él había dicho, o él más luego dijo en la cárcel a uno de los presos, yo temo a Jehová. Es una insensatez que no gobierne el temor de Dios nuestra vida. Eso nos va a ayudar, hermanos, en todo aspecto de nuestra vida. Estaba notando en Levítico capítulo 19, algo que Dios dijo en su santa ley. Capítulo 19 de Levítico, versículo 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No maldecirás al sordo. El sordo no iba a escuchar la maldición que se decía contra él, pero tendrás temor de Dios en tu corazón. Dios sí lo iba a escuchar. No pondrás tropiezo delante del ciego. El ciego no iba a ver ni saber quién le colocó el tropiezo, pero Dios sí, tendrás temor de Dios en tu corazón. Este es un ejemplo que Dios dio en su ley, de cómo debe haber en el alma el temor de Dios, que nos va a guardar de hacer cualquier especie de mal, así nadie nos esté viendo. Yo Jehová, termina el mandamiento, tendrás temor de Dios en tu corazón, yo Jehová. Es una insensatez no tener el temor de Dios. El capítulo 1 de Proverbios al final describe los tristes resultados de aquel que escoge no tener temor de Dios en nuestro corazón. De manera que el Señor nos ayude a escogerlo. Pero otra cosa que podemos notar, hermanos, es que en ese capítulo, con el resto del libro,
El sabio está diciéndonos, siempre encontraremos suficientes razones para no obedecer la palabra de Dios. Si no hay temor de Dios en el corazón, encontraremos razones para no obedecer la palabra de Dios. Pero Dios sigue insistiendo. Él dice, por cuanto llamé, no quisiste oír. Extendí mi mano, no hubo quien atendiese. Desechaste todo consejo mío. Mi reprensión no oíste. Esto nos habla de una persona a quien Dios habló, no atendió. Dios le extendió la mano, no atendió. Dios le dio consejo, no atendió. Dios lo reprendió y no atendió. ¿Qué sucede cuando Dios, hablando con reverencia, tiene que ir a tales extremos con nosotros? Falta el temor de Dios. Hemos escogido no tener el temor de Dios. Eso debe preocuparnos, hermanos. Porque entonces Él dice, también yo me reiré de vuestra calamidad. Cuando clamen, no oiré. Y Él nos muestra las tristes consecuencias de haber escogido no tener el temor de Dios en el corazón. Otra cosa que notamos en el capítulo 9, vamos a pensar primero en el capítulo 2, porque allí tenemos en el versículo 5 otra expresión interesante. Entonces entenderás el temor de Jehová. No solo debemos escoger el temor a Dios, escoger, yo deseo honrar al Señor, no hacer nada que pueda desagradarle y que su temor gobierne mi corazón. Pero ¿cómo podemos entender el temor de Dios? Bueno, este capítulo continúa el tema del primero. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Él está hablando con Roboam, su hijo, ¿verdad? ¿Será que Salomón estaba viendo en su hijo tierno aún tendencias al mal? Y escribe el libro, hijo mío, con cuánta ternura escribió a su hijo que un día iba a ocupar el trono y gobernar al pueblo de Dios. Hermano, con cuánta ternura Dios escribió esto para usted y para mí. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, entonces entenderás el temor a Jehová. Debemos escoger el temor de Dios, pero solo si inclinamos el corazón a la palabra de Dios, podremos entender el temor de Dios. Esa expresión que acabamos de escuchar, mi conciencia está tranquila. Yo siento paz delante del Señor cuando oro por este propósito, y es algo contrario a lo que Dios manda en su palabra. Es porque no hemos entendido el temor a Jehová, porque no hemos inclinado el corazón a la palabra de Dios. Una pregunta. Todos los que aquí somos salvos hoy leímos la Biblia. Te dice, bueno, hermanos, toda la mañana la pasamos leyendo la Biblia aquí. Sí, pero en el cuarto antes de salir de la casa. Ayer usted leyó la Biblia. Antier usted leyó la palabra de Dios. Bueno, hermano, ¿verdad que fue algo apuradito? Mire, apreciado hermano, apreciada hermana, usted no podrá entender el temor de Dios si usted no inclina su corazón a la palabra de Dios. Si usted no ama tanto a su Señor que quiere escuchar sus palabras. Hay ejemplos que uno no debe poner, pero ¿hay algún creyente aquí, jovencito, enamorado?
Durante el culto usted sacó el celular a ver si por casualidad le llegó un mensaje de su querida. ¿Ah? Su corazón está inclinado hacia allá y usted quiere oír. Y se siente triste porque no llegó ningún mensaje todavía. Apreciado hermano, apreciada hermana, tu corazón está inclinado para oír la palabra del Señor. Solo así entenderás el temor a Jehová y ella te va a guiar. Oh, que la palabra del Señor sea tan dulce que queremos oír su voz constantemente. Entonces entenderás el temor a Jehová. Pero en el capítulo 9, Salomón repite la expresión: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Ese deseo profundo, sincero, de agradarle, procuramos presentes o ausentes serle agradables. No quiero desagradarle por nada. Eso está asociado con conocerle como el Santísimo. El conocimiento de Dios como el Santísimo nos va a alejar del mal, nos va a alejar del pecado, y solo podremos conocerle a través de su palabra. Tengo en casa una Biblia muy aporreada en inglés. Era de mi abuelo. Mi papá me la regaló, la conservo. Y en la portada dice estas palabras: este libro te alejará del pecado, pero el pecado te alejará de este libro. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Preciados hermanos, debemos leer este libro con el deseo de conocer más al Santísimo. Así ha dicho el alto y sublime, el que llena la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito con el humilde. Él habita con el que tiembla ante su palabra. Ese es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová, conocer más y más al Santísimo. Pero estoy notando también lo que leímos en el capítulo 16 y el versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Alguien dijo, hay un nuevo libro por salir de esa serie gratuita, la gloria de su gracia, la gloria del Hijo, la gloria de la iglesia local, y ya se está imprimiendo el cuarto, el Espíritu de Gloria. Y en uno de esos capítulos leí estas palabras: la raíz de todos nuestros males espirituales es nuestra carne. Y la solución a todos nuestros problemas espirituales es ser lleno del Espíritu Santo. Eso resume exactamente lo que el Nuevo Testamento nos dice. Pero eso equivale al temor a Jehová. Por el temor a Jehová, los hombres se apartan del... Es una escogencia. No escogieron el temor a Jehová, se inclinaron al mal, capítulo 1. Capítulo 16, escogieron el temor a Jehová, eso los aparta del mal. Hermano, hermana, joven, usted está luchando, ¿verdad?, con la carne. Usted está luchando en este mundo tan perverso. Si usted tiene el temor de Dios en su corazón,
eso automáticamente le va a apartar del mal. Es un escudo, es una defensa que Dios nos ha dado, tener su temor en el corazón. Pero en el capítulo 23, Salomón escribe palabras que tristemente no puso en práctica. Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Esto es algo, apreciados hermanos, que necesitamos hacer cada día. No podemos amanecer hoy y pedir al Señor en su presencia su ayuda y escoger el temor de Dios y procurar vivir el día en ese santo ambiente de su santo temor y amanecer mañana pensando, lo logré. Tenemos que empezar otra vez de nuevo. En el temor de Jehová, persevera todo el tiempo. Hay ejemplos en la palabra de Dios. Job es uno, que el mismo Satanás tuvo que decir de él teme a Jehová. Él tiene temor a Jehová. José es un ejemplo de un hombre joven que tuvo el temor de Dios en su corazón y perseveró en el temor de Dios todo el tiempo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Me parece que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 está diciendo con relación a su conducta, con mi conducta persuadimos a los hombres, y el temor del Señor es lo que da fuerza. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, procuramos, presentes o ausentes, serle agradables, porque un día muy pronto, creo que nos ha impresionado lo que escuchamos esta mañana. Si el Señor viniese, faltando 2 minutos para las 5:30, ¿será que a las 6 estaremos ante el tribunal de Cristo? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, conociendo pues el temor del Señor. Que el Señor bendiga su palabra.